un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Viernes 24 de julio. El primer café de hoy lo vamos a compartir con Bettina Horst, que es directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, con Cristian Monkever, de Renovación Nacional, ex ministro Sexpre, Desarrollo Social, Vivienda, con Nicolás Izaguirre, él es del PPD, fue ministro de Hacienda, de Educación de Sexpre, y con Ignacio Walker, fue canciller, fue senador, fue demócrata cristiano, hoy día es independiente. Bueno, con ellos, con ella, entonces vamos a compartir el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay varias noticias para comentar hoy en esta jornada. Vamos, lo más fresco, digamos, lo que ocurrió anoche, tarde ya, fue el anuncio de la renuncia que se le aceptó al subsecretario de Hacienda. Ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no es cierto? A propósito de un test de droga que dio positivo, lo escuchábamos recién ahí en los titulares del diario de Cooperativa. Esta mañana habló el ministro García Ruminot, también en Radio Duna, se explayó más sobre el tema, dijo que le tocó trabajar muy de cerca con el ex subsecretario de Hacienda, que le parece un profesional muy calificado, que lamenta mucho la situación. Bueno, en fin, y recordemos que esto ha sido un estándar que se estableció en este gobierno, ¿no es cierto? José Antonio Kast, tienen que hacerse un test de droga antes de asumir, después cada 6 meses, bueno, en fin. Esta renuncia del subsecretario de Hacienda llega justo en un minuto en que el Ministerio de Hacienda está ahí protagonizando varios temas, ¿no? La reforma, que ya se aprobó finalmente, la mega reforma, solo queda un articulado que se tuvo que postergar su votación en el Senado porque faltaron algunos senadores, no estaban seguros de tener la mayoría. Ya todo eso lo sabemos, el impacto político en este momento, qué tan importante puede ser o no para lo que queda de esta mega reforma. ¿Cómo lo ves tú, Bettina? A ver, ¿tu pregunta es en función de lo que va quedando en el Senado o respecto del subsecretario? Todo. Todo el conjunto. Bueno, claro, porque se dice hoy en este minuto que justo pasa esto, en fin. Bueno, nunca es un buen minuto para tener estos ruidos, ¿no es cierto?, dentro de lo que son los ministerios y los subsecretarios. Yo creo que, aunque sea doloroso, pero el caiga quien caiga, sin mirar nombres, sin mirar trayectoria, cuando hay una norma en este sentido, que a mí me hace mucho sentido, que es tener una muralla china entre lo que es la ejecución de altos cargos de gobierno, con lo que es el consumo de drogas, que muchas veces eso lleva después asociado a también contacto con el crimen organizado. En este caso hay que obviamente darle el beneficio de la duda porque todavía falta la contramuestra, pero así todo a mí me parece que la consistencia es un valor que también hay que reconocer y hay que premiar, aunque sea doloroso por las personas afectadas. Claro. Ahora, eso sin duda que no afecta en nada lo que ha sido la tramitación de la reforma. Me parece que en forma lamentable, casi patética, se ha planteado desde sectores algunos parlamentarios de oposición a través de redes sociales, tratando de conectar vicios de la reforma a este caso, que me parece que es absolutamente... Eso no lo había leído, Bettina. ¿Cómo? No, había un parlamentario que salió con un post en X indicando que con esto la reforma estaba también viciada. Salió en otro medio de prensa en la mañana. Bueno, por eso tampoco no quiero dar nombres, ¿no? Pero son cosas muy, muy aisladas, digamos. Sí, muy aisladas, pero lo que te demuestra un poco la degeneración también que hemos tenido en la discusión parlamentaria. Pero eso ya lo hemos visto durante todo el proceso. Actitudes que de repente uno cree que, independiente de la posición, acá yo creo que es el clima el que hace tiempo que vemos el clima de discusión política bastante dañado. Pero más allá de eso, volvamos al tema de fondo. Efectivamente la reforma ya está, falta el último 1%, digamos que el 99% todavía faltan los procesos de pasar por el Tribunal Constitucional. Lo que todavía queda por definir es respecto a las compensaciones a los municipios por los menores ingresos, por las contribuciones.
Y ya vamos a entrar en detalles, sí. Vamos a entrar en detalle, sí. Ya hemos debatido largamente. Pero me parece que creo que es una buena noticia que se haya despejado la cancha para la implementación de esta reforma. Los efectos no van a ser inmediatos. La noche oscura que vimos en materia económica no llegó de un día para otro, por lo cual tampoco se va a despejar de un día para otro y faltan muchas más reformas también por avanzar en el mediano y largo plazo. Claro, recordemos que ya está decidido que será el 4 de agosto en que se va a votar en el Senado esta última, el informe de la comisión mixta, donde queda pendiente, como bien decía Bettina, esto del tema de la compensación a los municipios, ¿no es cierto? Y el tema del Tribunal Constitucional. A ver, Ignacio Walker. A ver, yo creo que se aprobó la mega reforma, el 4 de agosto seguramente se va a resolver este tema. El tema no es menor, el tema de la compensación ha sido objetado, ¿no es cierto?, por alcaldes de oposición porque dicen que beneficia a las comunas ricas, ¿no? Al recurrirse a fondos generales de la nación, a la Tesorería General de la República, en vez del Fondo Común Municipal, que tiende a redistribuirse, estaría beneficiando principalmente a las comunas de mayores ingresos, y es un tema que hay que resolver de aquí al 4 de agosto. Yo reitero lo que dije el viernes pasado, la aprobación de la mega reforma es un triunfo político del gobierno del presidente Kast, es un triunfo político del ministro Jorge Quiroz. Yo he sido muy crítico de esta reforma desde el día 1, pero hay que reconocer que todo el gobierno se jugó todas sus fichas, delegando prácticamente en el ministro Jorge Quiroz en este proyecto, y se aprobó, aunque sea por un voto, pero se aprobó. Y entonces la gran duda ahora y el gran desafío para el gobierno y para el país es si este proyecto, si estas 43 medidas, si esta ley miscelánea, todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, va a incidir o no en generar condiciones para una mayor inversión y para retomar el crecimiento. Y hay muchas dudas a este respecto. La mayor duda es que esto va a prolongar y agudizar incluso el déficit fiscal, ¿no? El informe que vimos de la semana pasada es que faltan 13.000 millones de dólares entre el 27 y el año 30 para llegar a la meta fiscal, ¿no?, de déficit fiscal que se ha fijado el gobierno. Entonces, el desafío es mayor, porque toda la apuesta del gobierno está en que este proyecto va a retomar el crecimiento para el país, y hay muchas dudas. Hemos visto informes del Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo del Mercado Financiero, ¿no?, ayer o anteayer. Entonces, bueno, yo creo que aquí el gobierno jugó su ficha en esta victoria que algunos han llamado pírrica o a lo pirro, en el sentido del pirquineo de un voto, pero se aprobó el proyecto y vamos a ver cuáles son sus efectos. Los argumentos y el proyecto en sí lo hemos conversado tantísimas veces ya, ¿no es cierto? Lo que queda en el tintero, como bien decían, es esto de la compensación a los municipios. Y para que quede claro cuál es el problema, que, por ejemplo, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, de la Democracia Cristiana, que recordemos, los votos de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados permitió que se fuera a comisión mixta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que Gustavo Toro dice que el Ejecutivo no cumple con la propuesta que les había prometido, de que el 100% de la compensación fuera dejada en el Fondo Común Municipal, ¿verdad? Que no cumplió, dijo, con nosotros. Lo que estamos viendo de una indicación es que se está compensando a las comunas más ricas. Para que quede claro esto, Cristian Monkeberg, ¿qué significa? Que, por ejemplo, Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal, da un ejemplo. Dice, la Municipalidad de Las Condes va a recibir 13.000 millones de pesos porque es proporcional a lo que dejan de recibir, ¿verdad? Y comunas como el caso de Quinta Normal, 59 millones de pesos. Bueno, esto acentúa un modelo de desigualdad, es lo que también han dicho. A ver, Cristian Monkeberg, ¿qué puede llegar a pasar con esto en el Senado? Sí, porque, y lo otro, si no quieren, no se recompensan, les dijo el ministro Quiroz. Bueno, si no les gusta esta fórmula, no se recompensa y listo, chao. Cristian Monkeberg. Sí. Muy buenos días, encantado como siempre. Buen día. Sí, y partir animando a quienes, que ya lo hicimos el viernes pasado, pero que se vino con fuerza el fin de semana con la lluvia, a quienes lo están pasando mal. Ánimo, y sobre todo las autoridades que están ahí, la alcaldesa La Serena, el alcalde Coquimbo, bueno, en fin, se les ha visto muy,
muy activo. Ha sido tortuosa la tramitación, ¿no es cierto? Ha sido intensa. Bueno, todos estos proyectos de ley vienen acompañados de esta intensidad. Pero yo me quedo, a ver, dos puntos. Uno, yo no sé si la fórmula propuesta para la compensación se puede modificar a esta altura. Me huele, Ignacio, que también pasó por el Parlamento, bueno, Nicolás, que fue Sexpress, bueno, Betina también, en el sentido de que hemos estudiado estos temas, si a estas alturas se puede modificar la compensación que ya se votó en la Cámara de Diputados. La forma de compensar, no sé. Por eso lo dejo planteado. Tengo mis dudas si se puede corregir. Habría que hacer un... ¿Y la fórmula qué te parece? No, la fórmula... a ver, lo importante es que haya compensación. Evidentemente, esa compensación va a dejar a todos contentos o no, esa es una gran duda. Yo tengo mis dudas y por eso también, así como tengo mis dudas, y por eso quiero ser súper responsable, así como tengo mis dudas, si esto se puede modificar, tengo mis dudas respecto de la crítica que están levantando los alcaldes de oposición, que dicen que a mí me van a compensar mucho menos que lo que le van a compensar a otra comuna. Y no se va a respetar la fórmula de compensación que hacía el Fondo Común Municipal. Porque hay dos compensaciones, uno para el Fondo General Municipal y otro para cada comuna según proporcional a lo que deja de recibir. Y eso es ahí donde recibe. Y es ahí donde está en ese punto donde está la discusión. Ahora, no solamente está la discusión ahí, sino que además los alcaldes de izquierda, que no les gusta esto de terminar con las contribuciones, también cuestionan el origen, de dónde va a salir la plata. Claro, de impuesto general. Claro, entonces finalmente lo critican todo. Y en algún minuto hay que avanzar, porque hay una decisión que el presidente Kast y el gobierno levantó, que es poner fin a las contribuciones para personas mayores. Entonces, si eso es la definición, bueno, la fórmula va a poder compensar, no los va a dejar contentos a todos. Lo importante es que exista la compensación. Pero si ya empiezo a discutir incluso el origen, yo creo que es un poquito extralimitarse en los argumentos y en la crítica política. Yo creo que lo que tiene que resolverse aquí, finalmente, es que los municipios, y sobre todo los que tienen más necesidad de recursos, porque tienen menos recaudación y porque tienen más necesidades sociales más intensas que la gente no se puede proveer, bueno, en ese caso hay que tratar de buscar una solución que acomode y que llegue de buena manera a esos municipios. Eso por un lado. Y dos, termino con este argumento que Ignacio da en el clavo. O sea, dice, y Betina también lo planteaba, la reforma se aprobó. Y ya está. Ya está. Y por lo tanto ahora lo que tenemos que hacer es que dé los frutos y que dé resultados y que produzca lo que todos esperamos, porque este año todo indica, y Betina lo dijo clarísimo, se viene la noche oscura. Y por lo tanto el esfuerzo, a mi juicio, es que se implemente lo más rápido posible y que salgamos de este escenario de incertidumbre. Ahora ya es certeza respecto de lo que va a ocurrir en los próximos 4 años, ¿no es cierto? Y lograr que haya una mejor actividad económica y una mejor posibilidad de recuperación económica, que claro, no es fácil. Ahora, el aplazamiento de la votación, que puede parecer un detalle, ¿no es cierto?, y algo menor, porque es verdad, el 99% ya se aprobó, podría retrasar el inicio de las primeras normas, lo estoy leyendo acá en el diario, ¿no? Sí, de todas maneras, porque va, claro, eso de todas maneras, y además el aplazamiento es un reflejo de un realismo político, si no estaban los votos, ¿no? Entonces, ¿qué mal le iba a quedar? ¿Qué le iba a quedar? Exactamente. Bueno, y además tenemos los vetos, también hay que esperar, y lo del Tribunal Constitucional. Pero la reforma, más allá de las críticas, los análisis, los 800.000 comentarios que se hicieron sobre la reforma, ya está, será así. Lo que queda entonces es el Tribunal Constitucional, falta este voto en el Senado y falta los vetos del gobierno al anatocismo y quizá también el derecho al olvido financiero. Nicolás Aguirre. Buenos días a todos. Cuando uno habla cuarto, ya no sabe muy bien a qué tema referirse porque se han cubierto varios. Pero en honor al tiempo y a la síntesis, déjame solo tomar el tema de esto de las compensaciones. Déjame hacer primero una aclaración, si me permite, Cecilia,
el viernes pasado yo dije que junto con invariabilidad de las empresas estaba pasando colado invariabilidad de las personas. Ujú. Lo que ocurrió fue que horas antes de esto, y yo obviamente no sabía todavía, en el Senado se había cambiado y se había puesto explícitamente que esto no afectaba un eventual cambio del global complementario, horas antes. Por tanto, el problema que yo denuncié existía absolutamente tanto que hubo que cambiarlo. Y todavía quedan algunas otras fuentes posibles de variabilidad de los impuestos a las personas, como el grado de integración, que están un poquito en el limbo, porque no sé si con esta ley se van a poder cambiar en el futuro o no. Yo lo he consultado a distintos abogados y tengo tantas respuestas como abogados que consulto. Ujú. Por tanto, aquí hay una posibilidad de tejo pasado, de que por dar invariabilidad a las corporaciones, también se esté dando invariabilidad a los socios. Ujú. Pero Oiga, es algo Nicolás, ¿Sí? es muy cierto eso, pero los abogados normalmente pasa eso. Yo soy abogado y uno No, sí, con los economistas también, no te preocupes. Cristian, con los economistas también, no es una crítica profesional. Ya. Digo que eso No, se está son muy temas. bien. Así Son es, temas- claro. como Pero crítica, bueno, lo veo. pero Nicolás, eso se podría solo cambiar si es que en el Tribunal Constitucional acogen, ¿no es cierto?, y deciden otra cosa, que es lo que están presentando Claro, desde la oposición. Esto es bien complicado, así que tratemos de despejarlo. En el Tribunal Constitucional lo que se está diciendo es que esto es inconstitucional, el fijar Invariabilidad. tasas impositivas para el futuro. Ujú. Si se va a despejar a partir de eso, yo he hablado con algunos constitucionalistas, el que, por ejemplo, si en el futuro se desintegra nuevamente, ¿se puede o no se puede? Ese es mi punto, el que estoy haciendo ahora, porque en ese caso también estaríamos blindando el impuesto a las personas, no solo el impuesto a las corporaciones. No sé si me explico. Sí, se Pero eso entiende. no sé si va a quedar despejado con el Tribunal Constitucional o no. A ver, ¿qué dijo Pues Jorge Correa Sutil? Dice, si una ley Sí, resulta... pero déjame, Sí, déjame dale. hablar, pues, si le estoy No, comenzando dale. y ya me sacas con otro No, tema. te iba a aportar bueno, lo que ya, me el callo, argumento. No, Estoy, solo... fíjate que en el primero de todos los puntos y ya no puedo decir nada. te iba a aportar lo que dijo Jorge Correa Ya, por Sutil favor, sobre lo que dime. estás diciendo, que la invariabilidad es contradictoria con la democracia. Eso. Sí, eso lo sabemos. Lo que te estoy contestando es que no sé si a propósito de la reclamación al Tribunal Constitucional, temas que para mi gusto están ambiguos, como si en el futuro las personas, no las corporaciones, están protegidas frente a una eventual nueva desintegración, ¿es incompatible con la reforma o no? Ujú. Para mi punto del viernes pasado, que aquí no solo se está protegiendo los impuestos a las corporaciones, con lo que yo estoy de acuerdo, sino que también los impuestos a las personas, con lo que yo estoy en desacuerdo. Punto. La Ok. pregunta es, si el Tribunal Constitucional acepta lo que... y Jorge Correa Sutil tiene un triunfo en esto, ¿no es cierto? Y el Tribunal Constitucional dice que la invariabilidad tributaria es contradictoria con la democracia, toda la invariabilidad tributaria se cae. Por supuesto, ahí se cae no solo la de las personas, sino que también la de las empresas, por supuesto. Eso te Ahí sí. quería decir. Eso es correcto. Nada Pero más. yo estaba en un punto más puntual, por Sí. así decirlo, que aún preservándose la invariabilidad de las corporaciones, podía también entenderse que hay invariabilidad de las personas. Lo que siempre se dijo no era la intención, pero yo temo que está de alguna forma ambiguo. Ese es mi punto. ¿Ok? Ya. Y respecto a la compensación, que ibas a decir algo. Ya. Mira, aquí hay dos temas que son distintos. En primer lugar, lo que no decimos que es una cosa insólita, se está reemplazando el impuesto patrimonial a los bienes raíces, que son las contribuciones, por ingresos generales de la nación, digamos IVA. Y en tanto el impuesto patrimonial, como queda completamente claro cuando uno ve cuáles son las ganancias que tienen las familias de tercera edad dependiendo del valor de su vivienda, que es completamente progresivo, se está reemplazando por financiamiento, digamos, general, IVA, por ejemplo, que es regresivo. Entonces aquí hay un cambio regresivo en la estructura tributaria. Eso es lo primero, eso es lo más importante de todo. Lo segundo es que la forma en que se repartían los recursos que se recaudaban por contribuciones, una parte iba al municipio y otra parte iba a un fondo común y se repartía solidariamente entre las comunas. Entonces, lo que yo no estoy seguro es si la fórmula de compensación respeta esta redistribución o no. Y temo que alguna de las cosas que están diciendo algunos alcaldes de oposición es que se están ahora
restituyendo los fondos que habría recaudado cada municipio vía Impuestos Generales de la Nación, pero sin redistribución. Eso no estoy seguro de que sea así, y sería fondos. Doblemente grave. No, es que hay dos restituciones. Uno, el fondo común, que voy a poner cualquier cifra, son 100 pesos, y después otra restitución a cada municipalidad de acuerdo proporcional a lo que deja de recibir. De ahí, ya. Entonces, o sea, la misma composición. Entonces, mi primer punto, la regresividad está porque en tanto lo que recaudaba cada municipio decía relación con el valor de los bienes raíces que hubiese en ese municipio. Por tanto, las comunas más ricas recaudaban más, y ahora con fondos generales de la Nación se les va a entregar más a los que tienen más. Ese es el punto. Ese es el punto que cuestionan. Pero no es que sea adicionalmente regresivo, entonces el primero no el segundo punto. Correcto. Entonces, eso es lo que se queja. Bueno, pero el punto de fondo, Cecilia, ya déjame, me estoy extendiendo mucho, pero el punto de fondo es que estamos reemplazando un impuesto que es brutalmente progresivo y correcto, porque la gente dicen que me están cobrando de nuevo por una cosa que yo ya pagué, porque pagué impuestos, pero ese argumento es completamente absurdo. O sea, a mí me cobran un impuesto por el salario que gano, y después cuando voy al supermercado y compro aceite me cobran el IVA. Los impuestos muchas veces se cobran 2 veces, muchas veces. Bueno. Los impuestos, la teoría impositiva, lo que tú tienes que hacer es cobrar impuestos donde produces las mínimas distorsiones económicas posibles. Y las contribuciones no producen ninguna distorsión, lo dijo hace un tiempo el exministro Velasco, porque tú, la casa es un factor fijo que no lo puedes mover producto de que te pagan impuestos. Claro. O sea, por teoría de finanzas públicas, es uno de los mejores impuestos posibles, y se está eliminando por un criterio populista, sin ningún tipo de focalización, todo lo contrario, desfocalizado y regresivo, y se está poniendo a las arcas generales de la nación, generando un tema regresivo. O sea, esto no tiene presentación. Recordemos que esto del fin de las contribuciones, por un lado tenemos republicanos que dicen que esto es una cuestión para ellos de principio, ellos moralmente incluso están en contra de las contribuciones siempre. Después tenemos, uno sabría por qué, pero bueno. Porque atenta contra la propiedad privada, dicen ellos. Entonces, después está Chile. Y el impuesto a los ingresos y el IVA también no es contra, o sea, los impuestos. Pero ya. Y los carabineros y los temporales lo van a financiar ¿cómo? Con bolita de dulce. Después había otra postura de Chile Vamos, tal vez de focalizar, que sí, que las personas que no pueden pagar, efectivamente hay personas de mayores de 65 años que no están en condiciones de pagar sus contribuciones, no las paguen, pero que los que sí pueden pagar, los paguen, pero eso no prosperó. Cecilia. Sí, Betina. Sí, no, lo que pasa es que el tema de contribuciones tiene, en Chile, a ver, como dice Nicolás, en teoría fiscal, teoría económica, es un buen impuesto, pero en Chile se aplica mal porque es un impuesto excesivamente patrimonial. Y por eso, a mi modo de ver, la reforma que requiere el impuesto territorial, las contribuciones, es mucho más amplia de lo que hemos estado conversando acá, porque tiene que ver con cómo se fija el impuesto, tiene alguna relación o no con la capacidad de pago de la persona que tiene que pagarlo, que también es importante. Entonces, a mí me hubiese gustado tener una discusión más amplia, ¿no es cierto? Y hoy día estamos enfrascados en una discusión más bien muy menor. Ahora, yo quiero levantar un punto que ha salido menos, y yo no sé qué está haciendo el gobierno al respecto. El año pasado se aplazó el reavalúo de bienes raíces no agrícolas, es decir, todo lo que es urbano, todo lo que no es campo, ¿no es cierto? Básicamente, en sencillo. Y supuestamente el próximo año se va a hacer un reavalúo. Eso va a generar un aumento importante de la recaudación de las contribuciones. Normalmente crece cerca de un 10 o un poco más por ciento total recaudado por este concepto. Entonces, a mí me parece de la compensación a los municipios debió haberse visto también en función de los futuros aumentos de ingresos que van a llegar a los municipios, ¿no es cierto? Y eso no estuvo presente en el debate. Yo creo que hubiese sido bueno que hubiese estado. Yo creo que hay una salida todavía. Hoy día el texto que ingresó al Senado tiene que ser votado así como está, no hay indicaciones, no hay cambios, no hay ni una coma ni un punto se puede cambiar. Pero se puede rechazar. No, se puede rechazar, y a eso voy, no se pueden hacer cambios, pero sí se puede rechazar. Y en el fondo lo que acá queda es que en caso de rechazarse, que el gobierno finalmente vía ley de presupuesto, que sí lo puede hacer,
aportar esos recursos al Fondo Común Municipal y terminar con la propuesta inicial, que era solo compensar la menor recaudación que iba al Fondo Común Municipal y no a las comunas que hoy día recaudan un mayor porcentaje de contribuciones que con un nuevo reavalúo se van a ver tremendamente beneficiados, a no ser que se tome la decisión de suspenderlo de nuevo, que también es una opción, pero no ha estado sobre la mesa. Entonces, a mí me parece que la conversación ha estado enfocada en un aspecto muy acotado y no se está viendo un panorama un poco más amplio en este impuesto, que además es muy odioso para la ciudadanía, porque es de los pocos impuestos en los cuales tienes que escribir un cheque y mandárselo a la Tesorería General de la República. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos con otros temas. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de viernes. Estamos con Ignacio Walker, Cristian Monkever, Nicolás Aguirre, Bettina Horst. Bueno, ya hablamos de lo que está pasando, el proceso de la aprobación de la reforma de reconstrucción, la mega reforma llamada. Otro tema importante ayer, la decisión de Estados Unidos de elevar el arancel para Chile a 12,5% y no dejarlo en 10 como estaba. Recordemos que hubo todo un trabajo de parte de Cancillería, ¿no es cierto?, para lograr que esto no ocurriera, porque el argumento de Estados Unidos, después de una investigación, no solamente a Chile, son casi 60 países que están en la misma situación ahora, ¿no? Que es el tema del trabajo forzoso, cómo se producen la redundancia, los productos que son importados, aunque el gobierno ya ha aclarado y que esto no es así, etcétera, etcétera. La situación de Estados Unidos, además, agrego el otro ingrediente, que a propósito del conflicto con Irán ha recrudecido, ya subió el precio del petróleo, va a subir el precio de las bencinas en Chile y Hacienda dice que va a amortiguar esta nueva alza de las bencinas, ¿no? Dijo el ministro Quirós, ahora lo va a hacer así como de a poco. A ver, Cristian Monkever. Está muteado, Cristian. Bueno, le doy la palabra. Sí, aquí estoy. Ahí está, ya. Cristian, sobre esta medida de Estados Unidos, que no viene no es muy oportuna para Chile, con todo justo en el momento que se está aprobando esta mega reforma, la apuesta por el crecimiento, etcétera. Sí, el famoso 12,5. Sí. A ver, un par de cosas rápidamente. La primera, vencía, si uno recapitula ciertos antecedentes, vencía este arancel que se había impuesto por Estados Unidos a ciertos países del 10% hoy día. No porque el gobierno de Estados Unidos no tuviese especial consideración, sino porque la Corte Suprema de ese país señaló que ese arancel no correspondía y por lo tanto el efecto era que se suspendiera. Y en paralelo, casi coincidente con el término de este arancel, el gobierno de Estados Unidos insiste con este 12,5, que no es solamente a Chile, sino que es como a 60 países, donde se nos imputa trabajo forzoso. A países como Canadá, Arabia Saudita, países europeos, en fin. Cuando uno mira la definición de trabajo forzoso, y particularmente y hay una fundación, entiendo que en Chile también ha planteado estos temas, y cuando uno mira la definición de trabajo forzoso a nivel internacional, cuesta encontrar que el trabajo forzoso se esté llevando a cabo en Chile. Entonces, me huele que esto es una medida y una utilización de herramientas o instrumentos que dispone el gobierno de Estados Unidos para reponer lo que la Corte Suprema les dijo que no. Y además con un extra, ¿no es cierto?, con un suple como del 2,5, o sea, para llegar al 12,5. Entonces, esto es bastante más complejo a mi juicio que Chile en relación a Estados Unidos. Esto es una decisión política, comercial, internacional del gobierno de Estados Unidos de imponer una tasa del 12,5 a 60 países por trabajo forzoso.
yo creo que hay que explorar un poquito más si esos 60 países lo tienen o no, y eso está acreditado. Si es que está acreditado, hago el signo de interrogación. Entonces, labor gigante para la Cancillería, pero claramente los efectos son complejos porque el 10 que se nos terminaba hoy día ahora se transforma en un 12,5. Lo que conflictúa mucho más y enreda mucho más lo que conversábamos en el bloque anterior respecto de la... Pero yo más allá de los efectos de la economía, que por cierto son complejos, yo hago mi énfasis en esta decisión de Estados Unidos, que claramente yo creo que responde de alguna manera, ya con mirada nomás de tiempo, que esto responde a un reponer lo que la Corte Suprema me dijo que tenía que eliminar, y porque es coincidente, termina hoy día y hoy día se anuncia, o ayer se anuncia, en fin, que da cuenta de un nuevo relacionamiento de Estados Unidos con el resto de los países, que Ignacio, y bueno, lo hemos conversado tantas veces en este panel, y que enreda las cosas más que las desenreda. Ahora, no incluye algunos productos como el cobre, por ejemplo. Las paltas tampoco van a estar incluidas en este 12,5%, pero recordemos que hubo un proceso de audiencias, de conversaciones entre el gobierno de Chile y el mundo empresarial local con las autoridades de Estados Unidos. Y no nos pescaron. Sí, exactamente. Estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena. Participaron representantes de la SOFOFA, otros gremios chilenos. Bueno, no resultó, no les fue bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice el gobierno de Chile? Que dijo que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense. Ese es el argumento preciso, lo aclara el gobierno chileno. Sí, Ignacio Walker. A ver, esto golpea fuertemente a Chile. Uno se pregunta hasta qué punto hay una ventaja o no la hay desde el punto de vista del gobierno del presidente Kast. Y la verdad es que a los amigos de Estados Unidos más cercanos, por ejemplo El Salvador, con Nayib Bukele, Argentina, con Javier Milei, se les aplicó solo 10%. Así es. O sea, Chile está en esta categoría de 60 países que se le aplica el 12,5% como un resquicio legal, porque esto quiero reiterarlo y resaltarlo. Este es un resquicio legal, uno más, del presidente Trump. ¿En qué sentido? En el mes de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el Ejecutivo, el presidente Trump, no tiene atribuciones para fijar aranceles. Lo que decía Cristian Monkeberg. Y que esta es, y que, claro, como dice Cristian, y que esta es una decisión soberana del Congreso. The power of the purse, o sea, presupuesto, impuestos, gasto, eso es el Congreso. ¿Qué hizo al día siguiente Donald Trump? Resquicio legal. Recurrió a la sección 122, que es una ley de 1974, que nunca se ha aplicado, que permite aplicar aranceles hasta 15% por 150 días a ciertos países. Bueno, y Trump aplica este paquete, ¿no es cierto?, a 60 países del 12,5%, afectando fuertemente a Chile. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. Chile ha sido castigado y otros 60 países castigados por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump considera que los aranceles son punishment, son un castigo. En el Liberation Day, el Día de la Liberación, en abril, ¿se acuerdan la pizarra de Trump mostrando todos los países que han abusado de Estados Unidos? Así lo presentó en abril del año pasado. Les aplica, ¿no es cierto?, un arancel ya, que fue echado para atrás por la Corte Suprema, pero que él reincide, Ignacio, con esta ley de 1974, ¿sí? ¿Y por qué a Chile sí y a Argentina no? ¿A El Salvador no? ¿Por el tinte político de quienes están en el poder? Esa es la explicación pendiente. Yo quiero aclarar que esto es por importación de bienes respecto de países que podrían emplear trabajo forzoso, sí. Que Chile no habría tomado medidas, ¿no es cierto?, para evitar aquello. Imagínense que Chile va a hacer un screening, ¿no?, una especie de investigación respecto de cada producto que se importa o bien que llega a Chile, si en el país de origen hay trabajo forzoso o no. ¿Cómo acreditó Estados Unidos que en ciertos países sí toman esas medidas? Bueno, pero Argentina y El Salvador, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, Milei y Bukele, que todos sabemos la cercanía que tienen con Estados Unidos, están en otro estatus. Este es el mundo en que estamos viviendo. El capricho, la arbitrariedad, la discriminación de Estados Unidos en este capitalismo mercantilista, proteccionista, vía aranceles,
¿no? Que se desconoce absolutamente el fondo del fallo de la Corte Suprema. Y bueno, Chile en este sentido trató de presentar argumentos que no dieron cabida, y en esa situación estamos. Quiere decir entonces que el objetivo del gobierno de José Antonio Kast de mejorar las relaciones con Estados Unidos, de ser un amigo de Estados Unidos como lo son Argentina o El Salvador, no dio resultado. Bueno, esto demuestra que no somos la misma categoría que Argentina y El Salvador, y que estamos con muchos otros países, ¿no es cierto?, que están en esta situación. Y obviamente en un país que está, mira, Estados Unidos tiene superávit con Chile. Este es el gran contrasentido, porque Trump dice en la presentación en abril que este es un castigo para revertir la situación de déficit fiscal de Estados Unidos en el mundo del comercio. Estados Unidos con Chile tiene un superávit comercial. Los bienes de Estados Unidos, esto es bueno que los auditores lo sepan, entran a Chile con 0 arancel por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ese país. Entonces, este es el reino de la arbitrariedad, ¿no? Y significa que el gobierno del presidente Kast y la Cancillería no han tenido, a pesar de los esfuerzos, la persuasión suficiente para convencer a Estados Unidos de esta situación. Es muy lamentable, muy lamentable. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, decía que Estados Unidos... Lo conozco, sí. Estados Unidos es un mercado clave para la agricultura chilena, y como sector, dice, van a evaluar el impacto que va a tener esta medida en los distintos rubros, pero lo lamentó muchísimo, encuentra muy serio, bueno, y problemático. Cecilia, que claro, la agricultura chilena, silvoagricultura, exporta 30.000 millones de dólares. Todo el esfuerzo que ha hecho el país durante 30, 40 años. Entonces, esto es un golpe muy fuerte para los productores, para los exportadores, para el comercio. Y después, claro, y perdón, termino con esto. Hace 2 semanas, el canciller Francisco Pérez Maquena, a quien le deseo lo mejor, ¿no?, dijo que Estados Unidos era un principal aliado estratégico de Chile. Sí. Eso lo dijo hace 2 semanas, después de la reunión con Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, en esta reunión bilateral. Imagínate que nuestro principal socio estratégico, en palabras del canciller Pérez Maquena, a las 2 semanas, después de la reunión con Marco Rubio, le aplica este castigo a Chile. Insisto en castigo porque Trump lo presenta como punishment, castigo. Esos son los aranceles para Donald Trump. Ese es el estado de la relación de Chile con Estados Unidos. Nicolás Aguirre. Bueno, lamentable. Nosotros tantas veces, y los que representamos el sector más socialdemócrata, sí hemos, digamos, planteado esto como parte de nuestras convicciones. Creemos que para los negocios, para la prosperidad de los países, la estabilidad de las reglas del juego es fundamental. Y no obstante, muchos partidarios de este gobierno que dicen lo mismo cuando se trata del tema interno, tienen una cierta admiración velada por el señor Trump, que hace lo que se le da la gana todos los días. O sea que yo lo he dicho en este mismo programa, es la gran amenaza para el mundo libre. Un hombre que el día que se levanta tiene ganas de producir una nueva distorsión y una nueva arbitrariedad, y lo hace. Fíjate a lo que nos metió de nuevo, porque después de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, que aquí yo mismo dije, me sorprendía, porque era bastante avanzado y daba buenas perspectivas de paz. Bueno, violaron unilateralmente, haciendo que pasaran los barcos por los canales de Omán dentro del estrecho de Hormuz, lo que era claramente contradictorio con el acuerdo firmado. Y ya estamos otra vez en guerra. Estamos con el Brent a $100, lo que para la economía chilena, más que este 12,5% de arancel de Trump, es sumamente perjudicial. Y me pregunto si realmente vamos a poder reactivar la economía si es que el tema de la guerra sigue. Respecto del tema de los aranceles, ¿qué te puedo decir? Es una arbitrariedad impresionante, o sea, es una burla, es una humillación, porque como bien ha apuntado Ignacio, no es que nosotros usemos el trabajo forzoso, sino que comerciamos con países que usan el trabajo forzoso. Esa es la acusación. Y la acusación va sobre
90% del comercio internacional de Estados Unidos, y no solo sobre Chile. Ahora, ¿por qué al señor Milei y al otro señor Bukele le habrán puesto 10 en vez de 12,5? Bueno, que tampoco no es tanta la diferencia. Demuestra que aquí no hay regla alguna. Aquí es la arbitrariedad completa de un señor que cree que es el dictador del mundo. A propósito del punto del precio del petróleo y la posible nueva alza de las bencinas, el ministro Quirós ayer dijo: nosotros no podemos independizarnos de los precios internacionales, vamos a hacer un esfuerzo para que ese ajuste vaya a ser más paulatino, y eso lo podemos hacer en este minuto porque ha ido avanzando bien el proceso de racionalización del gasto. Bettina Horst. Bueno, efectivamente los anuncios de Estados Unidos, la guerra que sigue en el estrecho de Hormuz, el alza del precio del petróleo a nivel internacional, obviamente que son elementos que generan un estado de la economía internacional con bastante más incertidumbre. Yo no te diría que más incertidumbre la que había hace un par de semanas atrás, sino que se mantiene un nivel de incertidumbre alta que uno a esta altura ya casi lo da como parte del escenario permanente, ¿no? Cosa que hace 2 o 3 años atrás quizás no era algo en lo que pensábamos que nos íbamos a ver envueltos. Respecto de los aranceles de Estados Unidos a Chile, yo primero que nada celebro que acá estemos todos de acuerdo de que los aranceles es una forma de trancar el comercio internacional que tanto ha beneficiado a muchos países del mundo, sobre todo también a Chile en su proceso de desarrollo de las últimas décadas. Así que ahí estamos todos alineados en la misma línea. Evidentemente, hoy día lo que se está aplicando desde el gobierno de Estados Unidos y principalmente desde el presidente de Estados Unidos es básicamente revertir lo que la Corte Suprema no lo dejó aplicar, que era aranceles entre un país y otro, ¿no es cierto? Puso una regla fija, no existe ninguna explicación clara, al menos, de por qué Chile sí, Argentina no, Salvador no, más allá de las suposiciones que uno puede hacer respecto a las cercanías políticas. Yo sí creo que Estados Unidos sigue siendo un socio importante para Chile y por eso hay que trabajar para que esa relación también dé beneficios mutuos y no como hoy día que se nos está poniendo un arancel que a mi modo de ver bastante injustificado. Yo creo que acá todavía hay historia que contar. Más que un castigo, yo creo que acá, como lo ha planteado Ignacio, yo creo que acá efectivamente el presidente Trump lo ocupa como una forma de generar ingresos para el Estado, lo que una vez más demuestra que también hay ciertos límites a cuáles son los impuestos que debería aplicar un Estado en cualquier parte del mundo, y claramente los aranceles acá tenemos un consenso que no es la forma de financiar un Estado. Yo creo que las autoridades locales tienen que hacer distintas gestiones en distintos ámbitos para efectivamente revertir esta situación, dar la certeza de que Chile no es un país, que no internamente ocupa fuerza laboral esclavizada y que tampoco conscientemente o abiertamente importa desde países que sí lo hacen. Yo creo que obviamente acá es una excusa más que una razón de fondo. Claro. Y Bettina, y respecto a los dichos del ministro Quirós sobre el tema de la muy segura alza del precio de la benzina, lo que va a hacer, ¿no es cierto? Que ahora lo va a hacer de manera más paulatina porque está mejor, dijo, por la racionalización del gasto, estamos mejor, dijo, desde el punto de vista fiscal, y que además, como se hizo ya un ajuste importante, estamos más cerca de los precios internacionales de lo que estábamos hace 3 meses atrás, dijo Quirós. ¿Te parece una buena estrategia como esa para afrontar el tema de una posible, insisto, casi segura alza del precio de la benzina? Bueno, efectivamente, hoy día el ministro Quirós tiene que poner en la balanza lo que le significó al gobierno el aumento importante del precio de la benzina en el mercado interno, ¿no es cierto?, en los combustibles en Chile. En un contexto en el cual también distintos organismos internacionales planteaban de que dado que esta alza del precio del combustible podía ser más bien sostenida en el mediano plazo, desangrarse entregando subsidios que frenaran eso artificialmente. Recordemos que en Chile eso hubiese implicado igual tener un gasto fiscal importante. Recordemos que el año 2022 se gastaron $2.500 millones por el presidente Boric para frenar el alza de los combustibles, recursos que en esta ocasión no estaban en caja, no habían fondos ahorrados para poder enfrentar
ese alza, y también hay que sincerar la nueva realidad en el comercio internacional de que el precio de los combustibles, de que el precio del petróleo estaba y está y estará más alto. A mí sí me parece que después de haber ajustado al alza el nivel base, por así decirlo, del precio del combustible, pero que ahí las oscilaciones vayan siendo menores, sobre todo en este escenario de mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Que no sabemos bien cuál va a ser el precio más de mediano plazo en materia de petróleo y en materia de combustibles en el país. Estaba mirando qué países se salvaron, no solamente, digamos, de esto del 12,5% del castigo de Trump, volviéndose a ese punto, no solamente Argentina y El Salvador, por supuesto, está Honduras, Guatemala, India, México también, y el Reino Unido. Son países que no han sido castigados con este 12,5%, para que también aportar esa reflexión. Que Cristian Monkever, sobre el precio de la benzina y la estrategia del ministro Quirós, no solamente sobre esto, sino en todo lo que hemos estado viviendo. El ministro Quirós es el gran protagonista del político del último tiempo. Sí, y desde el punto de vista político, Cecilia, yo creo que también él ha hecho un esfuerzo, y eso hay que reconocerlo, de aprendizaje, porque el aterrizaje en el mundo distinto al cual uno interactúa normalmente, no digo que el mundo político sea más complejo que otro, no, son distintos, y por lo tanto esos aterrizajes abruptos son complejos, y yo creo que ha hecho un esfuerzo, y es un primer punto que hay que destacar desde el punto de vista político, de relacionamiento. Evidentemente no va a ser fácil no lidiar, empujar un carro como es un ministerio gigante como el de Hacienda, con toda la responsabilidad que significa. No desmerezco el resto de los ministerios, a mí me tocó pasar por otros ministerios, todos tienen un grado de responsabilidad, pero hay un esfuerzo gigante que hay que hacer, en fin. Eso por un lado. Y dos, no solamente el esfuerzo que él está realizando, sino que también se nota una mirada distinta, sobre todo con la aproximación a una eventual nueva alza de combustibles, cómo se aplicaría, cómo afectaría a la ciudadanía, en general a todos. Porque claro, esto es un reconocimiento también que esa primera medida de shock, que puede haber sido lo mejor necesaria, quizás comunicacionalmente no fue lo más atractiva. Ya lo dijo Mara y no llegó... Claro que eso da para un programa aparte. Sí. Entonces, yo creo que se sacan conclusiones y consecuencias de esto, y se está haciendo un esfuerzo y es reconocible, y eso hay que destacarlo, más allá de que cada uno tiene su carácter y su manera especial de aproximarse a las tomas de decisiones. Pero se ve una mirada distinta que creo que es importante, sobre todo cuando la economía y el panorama, como Nicolás nos recuerda o se encarga de recordarnos toda la semana, no está fácil, y desde marzo venimos escuchándolo, y hay que escucharlo, hay que hacerle juicio, como decíamos, en simple. El panorama no es fácil, y esto no se arregla simplemente con una mega reforma o disminuyendo los impuestos, incluye muchísimo más por todo esto que hemos estado conversando en el bloque. Así es. Recordemos que anoche el presidente Kast, en todo este contexto, tuvo una reunión ahí en la Moneda con los timoneles oficialistas. Se dice que para reencauzar la agenda legislativa y las relaciones internas. Algunos dicen que los roces entre RN y republicanos no están del todo resueltos, otros dicen que sí. En todo caso hay una comisión política ampliada el próximo 4 de agosto ahí en RN. Bueno, vamos a comerciales y seguimos en El Primer Café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro Primer Café de hoy con Bettina Horst, Cristian Monkever, Nicolás Izaguirre, Ignacio Walker. A propósito, cambio de tema político-económico a un tema más social y importante, que es este polémico proyecto Escucha su corazón, que que es una iniciativa de republicanos y libertarios. Rodrigo Vergara decía recién, evidentemente incomoda al gobierno, esto porque la ministra de Salud esta mañana en el diario Cooperativa, en la entrevista,
no se pronunció, dijo no me voy a pronunciar de eso, no quiso dar ninguna opinión, no es tema, no, por el momento no lo hemos discutido, no hubo manera de que dijera algo. Le quiero preguntar a Ignacio Walker sobre esto, ¿por qué? Porque la carta de su hija Elisa Walker al Mercurio y en alguna otra entrevista fue muy comentada, como otras cartas también, respecto al rechazo que provoca este proyecto de ley que obliga a las mujeres que aceptan escuchar el latido del corazón que al médico, digamos, no practicar el aborto en las 3 causales, ¿verdad? Que se ha calificado de una tortura, de algo cruel, en fin. A ver, Ignacio, que tiene bueno, tan de cerca. Es que la carta y las entrevistas de Elisa Walker me ahorran muchos comentarios porque creo que ella ha dado en el clavo. ¿En qué sentido? Este proyecto de ley es completamente aberrante. O sea, esto realmente es transformar un drama en una tragedia. Si a esa mujer que está afectada por alguna de las 3 causales, imaginemos lo que significa riesgo para la vida de esa mujer, o haber sido violada, o la inviabilidad fetal, incompatible con la vida extrauterina, si además uno le exige como obligación, porque esto no es voluntario, es la obligación de someterse a escuchar los latidos del corazón, ¿no? Esa es una situación desgarradora, ¿no? Que es el término que ha empleado Elisa Walker y yo comparto plenamente. Cuando uno aprueba una ley, que fue una larga discusión de alto nivel, me tocó participar muy, muy estrechamente en esa decisión, que fue aprobada por la casi totalidad de los parlamentarios de la democracia cristiana, el gobierno de la presidenta Bachelet, ya se hizo esa discusión. Bueno, si se aprueba esa ley, que ya lleva varios años, hay muchas cosas, por supuesto, que perfeccionar, los protocolos, en fin, el acompañamiento, porque la gran cosa que nunca se dice respecto a esa ley que se aprobó, es que contempla un sistema de acompañamiento para que esa mujer en su discernimiento, en su decisión, pueda tener todos los elementos, ¿no es cierto?, para tomar esa decisión. Pero no puede ser uno de los elementos, supuestamente para añadir información, ¿no?, tener que obligatoriamente escuchar los latidos del corazón. Yo la verdad es que esto no solo incomoda al oficialismo, creo que la entrevista de la ministra de Salud es tan evidente en esa materia. Recordemos que el presidente Kast en su campaña evitó, ¿no es cierto?, comprometer al gobierno en los temas valóricos, que creo que fue una decisión inteligente desde el punto de vista electoral. O sea, aquí no hay posición del gobierno, ¿no? Uno podrá decir si eso es bueno o malo, pero bueno, la agenda valórica aparentemente no es parte de la agenda del gobierno. A mí no me parece mal, quiero decir eso, pero este proyecto del Partido Republicano, que es el partido de gobierno, el partido del presidente Kast y Nacional Libertario, demuestra que hay sectores ultraconservadores, ¿no?, una moralina retrógrada, dijo, ¿no es cierto?, alguien en una carta, demuestra hasta qué punto se puede llevar un debate del punto de vista de lo que es la humanidad básica, ¿no?, de solidarizarse con la mujer que está enfrentada a esa situación límite. Yo encuentro que este proyecto es aberrante, completamente aberrante. Ahora, si el gobierno no hace parte de la agenda, a ver, Cristian Monkeberg, como Renovación Nacional, ¿cuál es tu postura personal, pero también desde si tienes conocimiento de la postura de Chile Vamos o de Renovación Nacional en general, y si no está en la agenda, ¿por qué al gobierno le cuesta tanto decir no estamos de acuerdo? ¿Cristian, está muteado? Sí. A ver, abordemos varios puntos y tratar de ser telegráfico para poder abordarlos todos. Yo voté en contra del aborto en su minuto y soy contrario al aborto y respeto absolutamente cuando me tocó estar en el Parlamento. Y respeto absolutamente las posturas distintas, diferentes, y está bien, forma parte del debate democrático. Dos, lo valórico en la política y en la toma de decisiones siempre ha sido muy complejo. Tres, en Renovación Nacional esta discusión está zanjada hace mucho tiempo. La orden de partido, ya los partidos son complejos administrarlos, Renovación Nacional también, a mí me tocó presidirlo, y las órdenes de partido o las instrucciones únicas de una sola mirada en estas materias hace rato que no existe, y por lo tanto en eso no hay necesidad de escarbar mucho más. Y cuatro, el proyecto a mí no me gusta. Yo creo que
un Estado puede hacer muchísimo por ayudar a evitar, ¿no es cierto?, que haya una interrupción del embarazo, cualquiera sea la razón que se haya planteado, desde el punto de vista del acompañamiento, de la ayuda, del apoyo y un largo etcétera. También puede hacer muchísimo, porque en eso se está haciendo en este gobierno, por lograr revertir las tasas de natalidad tan baja, para poder fomentar, y eso excede por mucho esta ley, evidentemente, un montón de otras medidas. Pero creo que raya yo creo que lo dice Ignacio muy claro. Va a cambiar, es bien aberrante, porque va a cambiar la opinión de una persona el escuchar los latidos. No sé, creo que puede ser tortuoso, puede ser complejo. Yo creo que esto es de aquellos proyectos que no van a avanzar, lo más seguro. A lo mejor lo ponen en tabla para poder revolver más el gallinero. Pero ¿por qué al gobierno le cuesta tanto dar su postura? Como lo escuchábamos esta mañana. Yo no tengo explicación para eso, Cecilia. Si tú me preguntas, yo lo que diría mi opinión, tal como la estoy diciendo yo, si fuera gobierno, diría, esto es lo que pienso yo. No me gusta el proyecto, sí me gusta. No sé. Además viene del Partido Nacional Libertario. Y de este Republicano. Proyecto. No, entiendo que es de los libertarios. Y Republicano. Y Republicano. Por eso. No sé, yo... No me gusta, lo dejo así de claro, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo en ese proyecto. Eso es lo que puedo aportar en y tratando de ser telegráfico para abordar todos los temas y dejar tiempo a Betina y a Nicolás. Betina, tú como mujer, a ver, ¿qué te parece esto? Bueno, primero que nada, recordar que siempre una situación de aborto es una situación muy difícil emocionalmente para la mujer, ¿no es cierto? Y para su grupo cercano. Así que a mí me parece que acá en Chile tenemos 3 causales para aborto legal, ¿no es cierto? Sí. Uno es incompatibilidad de la vida del feto, riesgo de la madre y violación. Yo creo que claramente que en los casos cuando se procede a hacer un aborto en caso de inviabilidad de la vida del que está por nacer o de que pone en riesgo a la madre, son casos en los cuales en ningún caso debería someterse a la mujer al proceso de tener que escuchar los latidos de esa guagua, sabiendo que es irreversible la decisión que se tomó. Entonces me parece que en ningún caso uno debiera ni siquiera plantearse si debiera aplicarse esta norma de escuchar antes los latidos del que está por nacer antes de realizar el aborto. En el caso de violación, a mí me parece que eventualmente en los casos donde no hay una denuncia de violación ante los tribunales o ante los órganos competentes, ahí uno pudiera debatir si es que efectivamente esa causal hoy día quizás está utilizando. Ay, se nos cortó justo. Importante lo que iba a decir Betina, que es un poco lo que plantea Kaiser, ¿no? Que en caso de violación, ¿por qué no se denuncia a la persona? Que eso es lo que hay que hacer. Ahí donde hay ciertas dudas, y es lo que está planteando Betina. Ya la vamos a tener nuevamente porque es bien importante lo que estaba comentando. Nicolás Aguirre. ¿Estoy muteado o no estoy muteado? No está muteado. Ya, porque desde el bloque anterior que estaba tratando de decir algo sobre lo del ministro Quirós, pero ya pasó la vieja, creo yo. Como se dice, ¿ah? Lo puedes decir después, ya. Después. Mira, dudo si decir esto o no, pero yo pasé por una de estas circunstancias de inviabilidad de la vida, que fue atroz. Llegó a término, por supuesto, y nació y murió. Y francamente, yo no sé en qué mente puede concebirse que la madre tenga que escuchar los latidos del corazón de un niño que va a morir. O sea, yo no tengo palabras para decir el horror que me crea una cosa como esta. No tengo palabras. Ahí me quedo. Uh-huh. Bueno, mientras está Betina, de nuevo, todavía no. Bueno, recuerden, ahí está, Betina, sí. Se nos cortó justo cuando estabas haciendo el punto sobre los casos de violación y la denuncia. Sí, lo que pasa es que en ese caso, cuando hay una hay una causal invocada de violación, si una denuncia ante los organismos competentes, claro, ahí uno pudiera decir quizás está
haciendo un abuso se está extralimitando ese argumento cuando no hay una denuncia. En ese caso uno pudiera evaluarlo como un elemento adicional a considerar al momento de tomar la decisión del embarazo, pero en ningún caso, en los casos de inviabilidad del feto o en riesgo de la madre, y en una violación donde efectivamente se acredita también que efectivamente fue un acto de violación. Ahora, políticamente, ¿por qué el gobierno no ingresa en este debate? A mí me parece que es razonable, porque obviamente genera un conflicto al interior del gobierno, al interior del Partido Republicano y con socios que si bien se han mantenido al margen del gobierno, pero en lo sustantivo apoyan las ideas centrales de este gobierno, como es el Partido Nacional Libertario. Por eso a mí me parece que, de toda lógica, que el gobierno deje esta discusión a nivel del Congreso, a nivel del Parlamento, y no se incorpore a esa discusión que inició en el Congreso y no desde el mismo gobierno. Cristian Monkever, esto que acaba de decir Bettina da cuenta un poco de lo que, bueno, tú ya lo decías, no es fácil esto no es una coalición propiamente tal, pero bueno, esto de estar gobernando republicanos con Chile Vamos y el Partido Libertario que está ahí al lado, ¿no es cierto?, en una oposición que no es tan oposición, es a veces y a veces no. Es políticamente, esta es una muestra de lo políticamente complejo que le puede estar resultando al presidente Kast este gobierno en ese sentido. Lo que pasa es que el relacionamiento político siempre es complejo, como la cuadratura del círculo, eso es permanentemente así. Difícil, cuesta arriba. Más aún cuando un socio o primo hermano del partido principal del gobierno, que es el Partido Republicano, y me refiero a Nacional Libertario, se declara oposición amistosa. Yo lo he calificado en varios programas, hemos dicho que es como raro eso, ¿no es cierto? Entonces se le hace muy cuesta arriba porque esos votos son muy necesarios y hay muchas coincidencias, sobre todo en esos dos partidos, en muchas materias, y por lo tanto lo lógico de entenderse es que estuviesen dentro del gobierno. Ahora, eso no creo que ocurra, sería como el sueño del pibe, porque a Partido Nacional Libertario esto le acomoda, y a Johannes Kaiser, que es su líder, ¿no es cierto?, también le acomoda. Incluso por ahí leí que él decía que nosotros le estamos poniendo la música al gobierno. Así es. O sea, además fantochea con esto. Y está bien, entonces se hace difícil, pero el presidente Kast tiene que gobernar, pues, y yo quiero que le vaya bien, y le tengo aprecio, y por lo tanto quiero que le vaya bien, y nada fácil es gobernar. Entonces, lógico, tiene que, esto está pisando huevo, pero los temas valóricos, yo creo que no hay que enredarse, sinceramente, y eso porque tiene que marcarse una diferencia respecto de la coordinación política, el trabajo político, la asociatividad respecto de lo que pueda pensar legítimamente una u otra persona. Yo creo que no hay problema, cuando digo no hay que enredarse, yo creo que no hay problema que el gobierno en algún minuto, si se le llega a preguntar la opinión, dé su opinión respecto de esta materia. Y si no le gusta el proyecto, bien, qué bueno que lo diga. Pero aquí el problema es que no le puedo dar el gusto a todos, y en lo valórico, pucha, que es complejo darle el gusto, y más con este proyecto, que lo hemos dicho todos. Claro, la prueba de que el gobierno, o sea, los ministros, ministras tienen, digamos, la instrucción de no pronunciarse, es la entrevista esta mañana con la ministra de Salud, Mai Chomali, que se la anotó, o sea, no opina nada. No se pronuncia el gobierno. Respecto al matiz que hace Bettina Ignacio Gócar sobre el caso de violación, porque ahí tenemos el ejemplo de un matiz dentro de quienes analizan este proyecto de ley. Dice Bettina, bueno, si no hay denuncia o que primero haya una denuncia, entonces puede ser que ahí ameritaría escuchar los latidos, bueno, en fin. Hay una cierta duda al menos al respecto. ¿Cómo lo ves tú que tuviste? Mira, lo que pasa, Cecilia, a mí me tocó como diputado y como senador participar en la discusión sobre delitos sexuales y violación y qué sé yo. Primero, hay una gran parte de estos delitos que no se reportan, que no se denuncian, ¿no? O sea, el manto de impunidad que existe en Chile y en general en los países, porque son de muy difícil comprobación, que afectan algo tan íntimo, ¿no es cierto?, de la mujer, de la persona, el trauma que implica, que estos delitos sexuales en general, incluidas las violaciones, muchas veces no son ni siquiera denunciadas, no hay registro, ¿no?
no hay reporte. Ahora, obviamente, uno debiera impulsar una legislación que incentive la denuncia, por ejemplo, manteniendo la privacidad, los métodos de comprobación del delito. Hay muchas formas de hacerlo para que esto no quede en la impunidad. Pero yo creo que empezar a introducir matices, ¿no? La excepción a la regla, creo que nos desvía del tema central y de fondo, que es el desgarro, ¿no es cierto?, cruel, degradante respecto de la mujer que experimenta cualquiera de estas 3 causales, incluida por supuesto la de violación, de la obligación, insisto en esto, el proyecto no es que voluntariamente se le ofrezca la posibilidad de, no, la obligación de escuchar el latido, ¿no es cierto?, de la guagua. Entonces yo creo que esto no admite matices ni excepciones, creo que esto debe ser rechazado de plano. Constato la incomodidad absoluta del gobierno de Chile Vamos. Es curioso porque el Partido Republicano es el partido del presidente Kast, y uno supone, ¿no es cierto?, lo que puede pensar el presidente Kast respecto a este tipo de materia. Entonces yo también me pregunto si es viable, factible, recomendable que el gobierno que durante 40 años vaya a prescindir completamente de cualquier pronunciamiento sobre temas de los llamados valóricos. Es complicado porque son temas que a la gente le interesan. Sí. Y la gente quiere saber qué piensan sus líderes de gobierno y oposición. Sí, Nicolás. Sí, mira, yo creo que este país no tiene destino a menos que quienes estamos en posiciones más convergentes hacia el centro, ya sea de la izquierda o de la derecha, no seamos capaces de, con claridad, decir las cosas cuando hay que decirlas, y esto está en la izquierda y está en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Cuando hay, digamos, cuestiones que son obra de fanáticos. Porque aquí en Chile está prohibida la interrupción del embarazo solamente en estos 3 causales, y obligar a escuchar el corazón del que está por nacer en cualquiera de estos 3 casos es una revictimización, es una humillación de la madre, es una desconsideración, una infantilización que no admite matices. Entonces yo me arrepentí muchas veces de no haber sido todavía más claro en condenar los desmanes que se hacían en lo que se llamaba Plaza Dignidad, de no salir al paso inmediatamente cuando estamos presos de obras de fanáticos. Y este es un caso. Bueno, se nos terminó el primer café. Nicolás, el próximo viernes para opinar sobre el ministro Quirós. Total, eso va a seguir muy siendo... Muy bien, pues, gracias. Me voy a tener que esperar una semana. Claro. No va sí, va a ser tema. No va a venir el caso, pero... Como que no, va a seguir siendo tema. Pero Cecilia, a Nicolás lo escuchan, porque en algún minuto dijo que lo que él venía planteando de la invariabilidad tributaria, lo escucharon, entonces es una buena señal. Claro. Y el gobierno recogió y modificó. Yo acepto. Además, el ministro Briones fue muy claro en eso, en el propio Senado. Dijo, cuidado, que aquí se está extendiendo a las personas, y a raíz de eso y de otras cosas, el gobierno metió indicaciones. Bueno. ¿Se da cuenta, Nicolás? No, pero él lo hizo antes que yo lo dijera, no me voy a dar crédito. Ya. ¿Se dan cuenta cómo se escucha este programa? Voy a decir yo ahora. Por eso es lo que quería decir. Ministro Izaguirre, no se quite mérito. Por eso es importante que no se punteen, me dice acá desde la producción. Para cerrar voy a molestar. Yo creo que a Quirós le dijeron, oye, ¿te vaya a pegar otro benzinazo? Yo creo que eso es lo que pasó. Y por eso la estrategia para esta nueva alza de benzina, ya. Claro. Ok. Bettina Horst, Cristian Monkever, Nicolás Izaguirre, Ignacio Walker, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chau. Gracias a ustedes. Chao. Buen fin de semana. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.